Muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta noche que tenemos un tema súper especial, células y aceites esenciales y bienvenida a Angie desde Colombia, que ella es profesional en la salud, especialista en aceites esenciales y el día de hoy nos trae un tema que de verdad agarremos cuaderno y lápiz y estemos dispuestos a aprender porque en verdad esta información va a ser de mucha bendición. Bienvenida Angie, bienvenidos a todos, muy buenas noches. Gracias Leti. Y bueno, primero, antes que cualquier cosa, quería como contarles un poquito, ya que estamos empezando esta nueva serie, lo que estamos haciendo o estos temas que vamos a empezar a tratar, que bueno, empezamos hace 8 días con el tema de autismo y hoy con la parte de función celular o cómo los aceites ayudan o trabajan dentro de las células. Y el objetivo es precisamente darles a ustedes como más profundidad en la información para que tengamos herramientas de cómo podemos compartir la información sobre los aceites esenciales a las personas, a nuestros conocidos, a nuestras familiares, etc. Entonces, lo que vamos a trabajar hoy es un tema que realmente es muy importante. Yo quiero que recordemos todos ese momento en las presentaciones de aceites esenciales en las que decimos los aceites esenciales son eficaces porque trabajan a nivel celular. Esa es la frase que vamos a desglosar el día de hoy. Lo voy a hacer realmente, no sé si en este momento hay conectadas personas que sean profesionales en alguna rama de la salud, de la medicina, etcétera. Si los hay, voy a utilizar un lenguaje que realmente sea fácil para que todas las personas que de pronto desde quinto de primaria no volvieron a escuchar la palabra célula, pues podamos tener claro lo que vamos a hablar. Si ustedes quieren, tienen preguntas durante la presentación, las pueden colocar en el chat y vamos a estarlas resolviendo a medida que vamos trabajando para que vaya quedando claro mientras yo voy desarrollando el tema. Así que bueno, bienvenidos, qué chévere que haya bastantes personas hoy escuchando, que tengan ganas de ampliar sus conocimientos, de conocer cada día más, de tener herramientas, de pronto un poquito técnicas, pero que son muy importantes para poder llegar a las personas a las que queremos llegarles de una manera muy, muy profesional. Como siempre hemos dicho, esta es nuestra vida, este es lo que hacemos con más pasión, así que también es muy chévere que lo podamos hacer de una manera muy educada, digámoslo, en el sentido de teniendo soporte y de teniendo teoría detrás de lo que estamos diciendo. Entonces, el tema precisamente es ese. ¿Qué es lo que hace que los aceites trabajen dentro de la célula? ¿Cómo así? ¿Cómo es eso de que ellos llegan y entran a la célula y hay cosas adentro, cosas afuera, y los aceites pueden trabajar tanto con lo que tenemos dentro de las células como con lo que tenemos por fuera? ¿Qué significa eso? Eso es lo que vamos a trabajar esta noche. Entonces, ¿qué es inicialmente? Pues, ¿qué es una célula? ¿Sí? Yo sé que todos en la vida lo hemos escuchado, por lo menos en el colegio, todos vimos qué era una célula, ¿sí? Y lo vamos a recordar ahorita con una definición muy sencilla, muy básica, pero pues, y bastante resumida, pero que nos va a dar como el punto de partida para lo que vamos a trabajar. Las células son las unidades estructurales y funcionales del cuerpo humano. En este caso, del cuerpo humano, pero no solamente del cuerpo humano, sino de todos los seres vivos, ¿sí? Dentro del cuerpo humano, que es lo que nos vamos a referir el día de hoy, pues nosotros somos seres que somos altamente desarrollados, ¿sí? Especializados, nuestros tejidos y nuestras células tienen muchísimo, muchísimo desarrollo y por eso hay células para cada cosa, eso se llama diferenciadas. Quiere decir que cada tejido y cada célula tiene una función muy específica y sabe estrictamente qué es lo que tiene que hacer.
Entonces, pero en principio, nuestro cuerpo, como hemos dicho muchas veces, está formado por células. Si nosotros nos vamos, dividimos el cuerpo en lo más pequeño que se puede, pero que siga siendo vivo, estamos hablando de células. Obviamente las células se pueden dividir en cosas más pequeñas o tienen en su interior una serie de elementos que ya vamos a ver, que claramente son más pequeños que la célula, pero que solitos no representan un ser vivo o no hasta lo que conocemos en este momento. Entonces, esa es la base. Cuando decimos que los aceites trabajan a nivel celular, claro, entran a nuestro cuerpo y desde que los tomamos el frasco con la mano, ya están en contacto con nuestras células. ¿Cómo se organizan las células en el cuerpo? Recuerden que aquí yo me estoy refiriendo a el cuerpo humano, ¿sí? Y ahorita vamos a ver más adelante que hay varios tipos de organización. Pero en cuanto a los seres humanos, las células, grupos de células que tienen funciones, la misma función, pues van a formar lo que llamamos un tejido. Cuando nosotros hablamos de la piel está formada por varios tipos de tejido. Cada uno de los órganos están formados por tejidos que, pues precisamente son esa organización que van a desempeñar una función. Y que cuando toman cierta forma, como en la foto que vemos en la parte central de la pantalla, que es un riñón, pues van a formar un órgano, ¿sí? Entonces, empezamos con algo microscópico que se llama células. Esas células se agrupan y forman tejidos, literalmente como la tela, ¿sí? Tejidos con funciones específicas y esos tejidos nos van a formar órganos que son el conjunto, o sea, y el conjunto de órganos que van a desarrollar cierta función, pues es lo que vamos a llamar un sistema. Entonces, ahí lo dije de chiquito a grande. Ahora vamos a verlo de grande a pequeño para que nos quede muy claro. Vamos a poner el ejemplo con esta fotico que vemos acá, que es el sistema digestivo. Entonces, nosotros sabemos que tenemos algo que se llama el sistema digestivo y lo nombramos muchísimo. ¿Pero qué es el sistema digestivo? Es un conjunto de órganos que tienen una función en común. ¿Cuál es esa función? La digestión, ¿sí? Es decir, transformar ese alimento que nos tomamos, que ingresa por la boca, modificarlo de tal manera que se pueda extraer sus nutrientes y desechar lo que no, realmente lo que no sirve. Esa es la función común del sistema digestivo, pero el sistema tiene muchos órganos. Como les digo, empieza en la boca, está el esófago, el estómago, los intestinos, hace parte de la parte digestiva el hígado, el páncreas y el recto, digamos que como en la parte final. Cada uno de esos órganos es diferente, ¿sí? Cada uno de esos órganos tiene subfunciones, digámoslo así, distintas para lograr ese objetivo común que es hacer la digestión. Entonces, pues en la boca vamos a tener un proceso inicial de trituración, de formación del bolo alimenticio y va a ir por todo el tracto recibiendo una serie de procesos hasta que se obtiene lo que necesitamos y se elimina lo que no. Pero cada uno de esos órganos, si lo miramos estructuralmente, tiene diferentes tipos de tejidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo los tejidos que se van a encargar de triturar a los que se van a encargar de absorber el agua, por ejemplo, o de absorber los nutrientes allá en el intestino delgado. Entonces, como esas funciones son distintas, pues esos tejidos también, y a la vez las células que conforman esos tejidos van a tener formas y información genética diferente para poder hacer eso tan específico que hay que hacer en cada partecita del sistema. Entonces, ahí volvimos de la parte más grande de todo el sistema, volvimos a llegar a las células, ¿ok? Hay varios tipos de células. Digamos que aquí esta clasificación que les voy a mostrar son las células clasificadas por su origen, para que entendamos un poco de dónde viene un sistema tan complejo como es el cuerpo humano. Las teorías evolutivas dicen que todos venimos de un antepasado común que muy seguramente era un organismo unicelular, es decir, una sola célula.
Esa una sola célula probablemente era una célula procariota. Significa que era una célula que tenía su membrana celular, pero que en su interior tenía el ADN así regadito en todo el espacio del citoplasma, que es la parte interna de la célula. Son células que no tenían núcleo. Ya vamos a mirar esa parte. Y estas células que correspondían a algunos hongos o algunas bacterias, digamos, evolucionaron, se unieron con otras más grandes, ¿sí? Y se volvieron el núcleo de esa célula más grande, que se le llama célula eucariota. Eso fue un proceso que tomó muchísimo tiempo para pasar de ser organismos de una sola célula a pasar a ser organismos de muchas células, es decir, multicelulares. Sin embargo, los organismos unicelulares siguen existiendo, ¿sí? En principio, las bacterias son una célula, ¿sí? Hay hongos que son una célula. Ya vamos a ver más adelante el tema con los virus, pero siguen siendo organismos vivos porque pues ellos son una célula. Pero se organizó esa célula de tal manera de que todas las funciones que iba a desarrollar estuvieran a cargo de un organelo diferente. Entonces, dentro de la célula tenemos organelos, que son los que vemos aquí en la imagen rosadita. Tenemos un núcleo que es el encargado de guardar el ADN, la información genética, es decir, el manual de instrucciones de esa célula, y alrededor de él hay una membrana, igualita a la membrana celular, pero más pequeña, y por fuera de ese núcleo vamos a tener el citoplasma, que es donde están todos los demás organelos. Cada uno de ellos con un proceso muy específico que desarrollar, como les digo, para que en conjunto eso se vuelva una función vital de nuestro organismo. Entonces tenemos mitocondrias, tenemos retículo endoplásmico, tenemos aparato de Golgi. Aquí no me voy a detener mucho porque pues la idea no es que seamos muy expertos en el tema de las células, sino que entendamos cómo ella va a funcionar. Y esto es importante entender. Entonces, ¿alguien de pronto quería decir algo? No, se activó el micrófono, no te preocupes. Entonces, bueno, estas células que ya evolucionaron empezaron a unirse para formar organismos multicelulares, y dentro de los multicelulares tenemos todos los que conocemos el día de hoy, como plantas, animales y muchos hongos, ¿ok? Pero como les digo, dentro de la célula hay cosas que por sí solitos no serían un organismo vivo, pero que sí hacen que la célula sea un organismo vivo, y muchos de ellos también los hemos nombrado muchísimas veces. Tenemos las proteínas, las hormonas, las enzimas y las vitaminas, ¿ok? Esos 4 conceptos ya los vamos a definir, pero cuando hablamos de todas estas sustancias o moléculas realmente que acabo de mencionar, es para que entendamos de qué está hecha una célula, ¿sí? Y aparte de eso, me gusta hacer la claridad aquí en el tema de los microorganismos. Los microorganismos pueden ser bacterias, pueden ser hongos o pueden ser virus. Como les digo, los hongos son los únicos microorganismos que no necesariamente siempre van a ser micro, porque hay hongos multicelulares, ¿ok? Pero en principio nosotros llamamos a todo este conjunto microorganismo. Y es muy importante saber la diferencia, porque no es lo mismo la consecuencia de contraer un virus a la consecuencia de contraer una bacteria a la consecuencia de contraer un hongo. Y ya lo voy a aclarar. Entonces, ¿qué es una proteína? Una proteína es una molécula que está formada por muchas unidades pequeñas que se llaman aminoácidos. A mí me gusta hacer aquí la comparación con un collar de perlas, ¿sí? Una proteína es un collar de perlas larguísimo, larguísimo, donde cada bolita, cada perlita se llama un aminoácido, pero es tan supremamente largo que para poderlo coger, digamos, lo tenemos que enrollar así, ¿sí? Porque si no, eso sería una cosa gigante.
Por eso tienen esta estructura como de espiral que vemos en la imagen. Y cada proteína tiene una función específica dentro de la célula. Algunas van a ayudar a dar la estructura de la célula, otras van a trabajar en la membrana celular, que es algo que también hemos mencionado mucho, para el transporte de sustancias hacia adentro y hacia afuera de la célula, otras que nos van a ayudar con la defensa del organismo, que van a ser las inmunoglobulinas, que hemos hablado también cuando hablamos del sistema inmunológico. Hay otras que van a estar en la sangre y nos van a ayudar, por ejemplo, a transportar el oxígeno, los nutrientes. Otras, las que están en los músculos, que nos ayudan a movernos, a que las fibras musculares puedan hacer el movimiento de contracción para poder dar como resultado el movimiento de nuestras partes móviles del cuerpo. Algunas que van a funcionar como reserva energética y otras que se van a llamar enzimas y hormonas. Es decir, las enzimas y las hormonas son estructuralmente proteínas, ¿ok? Y por otro lado tenemos las vitaminas. Las vitaminas también son moléculas, pero ellas son compuestos que son necesarios para que las células puedan desarrollar sus funciones. Son imprescindibles para que podamos ser un ser vivo. Muchas de ellas están en nuestro cuerpo, otras debemos consumirlas para que pueda darse esa función de las células de manera equilibrada y pues correcta. ¿Listo? Las hormonas ya vimos que son proteínas que tienen una función muy específica y es la de regular. ¿Qué van a regular las hormonas? Cada una de las funciones de todos nuestros órganos. Y cuando hablamos del sistema endocrino y de las mujeres principalmente, pues es cuando nos hacemos referencia a las hormonas. Las hormonas se caracterizan por tener su origen, o sea, son creadas, son sintetizadas en un lugar, pero van a cumplir su función en otro muy lejano, ¿sí? Otras proteínas son sintetizadas en el mismo lugar donde cumplen su función. Y un ejemplo de esto, por ejemplo, son las hormonas sexuales, que se sintetizan en las glándulas del cerebro, pero van a cumplir su función en los órganos sexuales que están realmente muy lejos de las glándulas. Ejemplos de hormonas: la insulina, la adrenalina, las hormonas sexuales como la progesterona, la testosterona, ¿sí? Todas estas son, en principio o estructuralmente hablando, son proteínas. Y las enzimas, por otro lado, que también son proteínas, también son collares de perlas, un poco más cortos, no tan enredados, ¿sí? Y que tienen dos funciones principales. Una son las enzimas para la digestión, que van a estar a nivel de los jugos gástricos y que lo que van a ayudar es a romper todos esos macronutrientes para que se vuelvan moléculas pequeñas y puedan entrar a la célula, ¿sí? Y otras que son las enzimas que llamamos metabólicas, que van a hacer ciertas reacciones químicas dentro de la célula para obtener de esos nutrientes que han entrado la energía o lo necesario para poder desarrollar la función. Es decir, cada una de esas bolitas a la célula le va a servir para algo, pero en cadena completa no me sirven. Necesitamos desarmar el collar para poder coger esas bolitas del collar, hablando de las proteínas y de otros macronutrientes que también son cadenas, y que la célula pueda coger bolita por bolita y utilizarla en lo que necesita. Entonces, dentro de las enzimas metabólicas hay enzimas que van a ayudar a que esos procesos de romper y desbaratar en moléculas más pequeñas, y otras que al contrario van a coger y armar nuevamente, con esas piecitas que quedaron, van a armar nuevamente el collar que se necesita para cumplir una función. Ahora, hablando de microorganismos, ¿y por qué los meto aquí? Porque es que ellos también son células, ¿sí? Ellos también van a funcionar exactamente como vamos a ver ahorita. Tenemos a las bacterias. Las bacterias son microorganismos procariotas, ¿sí? Es decir, son básicos, digámoslo así. Tienen la capacidad de vivir en muchos ambientes. Hay bacterias que necesitan oxígeno para vivir, otras que pueden vivir sin oxígeno. Nosotros, los seres humanos, no podemos vivir sin oxígeno, nuestras células tampoco.
Hay bacterias que son inofensivas, incluso necesarias para que nuestras funciones se desarrollen bien, como las del tracto gastrointestinal. Hay bacterias patógenas, es decir, que en cualquier momento que aparezcan nos van a generar una infección. Y hay bacterias oportunistas, significa que ellas están ahí, viven bien, etcétera, pero donde haya algún desequilibrio, nos van a generar un problema, como las bacterias de la cavidad oral. Ellas se organizan, tienen diferentes formas de organizarse y lo que producen de manera general cuando una bacteria que no es de las buenas, digámoslo así, entra a nuestro cuerpo se llama una infección bacteriana. Es importante, créanme que es muy importante porque es muy diferente tratar una infección bacteriana y es muy diferente identificar, los síntomas son distintos cuando una infección es de origen bacteriana a cuando es de otro origen por otro microorganismo. Otros microorganismos son los hongos. Ellos también son células, tienen unas formas, digamos, muy diferentes. Ellos ya son eucariotas, o sea, ellos ya son mucho más desarrollados evolutivamente hablando. Hay hongos de una célula, hay hongos de muchas células, creo que todos conocemos las setas o los champiñones, ¿sí? Que son pues multicelulares. Hay hongos que también son inofensivos y hay otros que son patógenos. Aquí veo una pregunta. Cuando matamos bacterias por una infección, ¿matamos las malas y también las buenas? En principio, sí. ¿De qué depende eso? Cada bacteria, cada familia de bacterias tiene unas características en su estructura que son lo que van a hacer que nos produzcan la infección. ¿Cómo así? Algunas son, digamos que el patógeno o el mecanismo patógeno va a estar en la membrana, otras va a estar en la parte interna, otro va a estar por el hecho de tener como paticas, como cilios, ¿sí? Y los antibióticos, cuando utilizamos un antibiótico, estamos dirigiéndonos específicamente a bacterias. Los antibióticos no van a trabajar sobre ningún otro microorganismo. Los antibióticos saben o están diseñados, porque los antibióticos son creados en un laboratorio, para atacar dependiendo de cuál es ese mecanismo que la bacteria necesita o que utiliza para infectarnos. Y de esa manera, por eso tenemos antibióticos que son generales o de amplio espectro y otros antibióticos que son muy específicos. En general, pueden haber bacterias buenas y malas, digámoslo así, que tienen las mismas características y el antibiótico no puede reconocer esta era buena o esta era mala porque ambas tenían eso para lo que el antibiótico está diseñado de eliminar o de atacar. Y por eso es que cuando tomamos antibióticos destruimos tanto bacterias que nos están infectando como bacterias de las que sí necesitamos en el tracto gastrointestinal principalmente, o en la piel. Entonces, no quiero en ningún momento dar el mensaje que no debemos tomar antibióticos. Claro que necesitamos los antibióticos. Hay momentos en que, digamos que lo indicado es tomar un antibiótico. Lo importante precisamente es que sea el médico el que nos diga qué antibiótico debemos tomar para que no tengamos tanta afectación de las bacterias buenas, uno, y dos, para que las bacterias malas, digamos en estos términos que estamos hablando, no se vuelvan resistentes a los antibióticos porque pues no son el antibiótico que se necesita para esa bacteria, ¿ok? Entonces aquí es cuando yo siempre doy el mensaje, los antibióticos deben ser manejados por un profesional, por un médico, ¿ok? Son los únicos, bueno, los odontólogos también podemos recetar ciertos antibióticos, pero para condiciones muy específicas de la boca, ¿ok? Lo que sí podemos hacer nosotros y sí le podemos recomendar a las personas es más adelante, una vez ha terminado su terapia antibiótica, cómo puede restablecer esas posibles bacterias que murieron durante el tratamiento, o también nuestros aceites nos van a ayudar a potenciar el uso del antibiótico en casos en los que tenemos infecciones de difícil manejo porque el antibiótico adecuado ya no es tan efectivo porque han habido procesos de resistencia. Entonces, en eso sí podemos nosotros apoyar muchísimo la terapia.
Bueno, volviendo a los hongos, entonces, como les decía, también tenemos hongos que son inofensivos, o sea, que nunca nos van a afectar, otros hongos que sí son patógenos, que sí nos infectan, y la infección causada por hongos se llama una infección micótica o una micosis, ¿ok? Como se acuerdan no sé si todas las personas que están aquí o nos escucharon alguna vez hablar de la onicomicosis, ¿sí? Que es la infección por hongos, por eso se llama micosis, en las uñas, que es la parte ónico de la palabra, ¿ok? Entonces, ónico, uñas, micosis, infección por hongos. Y los otros microorganismos que tenemos son los virus. Yo sé que yo dije que no había nada más pequeño que una célula que pudiera ser un organismo vivo, ¿sí? Yo lo dije hace poquito. Pero los virus son paqueticos de material genético principalmente y algunos organelos que no se consideran como tal una célula, pero sí son organismos vivos, ¿sí? Y ellos necesitan entrar a nuestras células para, digamos, utilizarlas como esqueleto y poder de esa manera dividirse, porque ellos solitos en principio no lo pueden hacer. Entonces, digamos que obligan a que la célula que fue colonizada por ese virus, al momento de dividirse, pues lo que haga sea multiplicar ese ADN del virus y de esa manera generar la infección. Estamos ante infecciones virales completamente diferente a una infección bacteriana. Algunos ejemplos, la varicela, el herpes, ¿sí? Que son infecciones causadas por virus, y yo estoy segura que a todos aquí que nos haya dado varicela, cuando fuimos al médico nos dijo tomen mucha agua, descanse, de pronto si tiene dolor de cabeza, dolor de cuerpo, algo de acetaminofén y a esperar a que se le pase, porque precisamente no vamos a utilizar, no hay un medicamento que vaya, o sí los hay, medicamentos que van dirigidos directamente al virus, pero son muy específicos y deberían empezarse a utilizar antes de que aparezcan los síntomas, y eso es muy difícil saber que yo tengo un virus si no tengo ninguna sintomatología, y creo que es algo de lo que estamos viviendo el día de hoy con todo lo que está pasando. Entonces, bueno, los que les mencioné, la varicela, el herpes, son virus que van a causar infecciones agudas, o sea, de rápida aparición, el que nos ha afectado tanto estos días, estos últimos meses, también es una infección aguda. Y hay otros virus que causan infecciones crónicas como el VIH, que son virus que no salen de la célula donde infectaron, o sea, se quedan ahí. Digamos que, por ejemplo, la familia del herpes tiene la capacidad también de quedarse dentro de la célula. De una persona que contraiga herpes, ese virus desarrolla la infección y una vez pasa, él queda latente dentro del cuerpo. Queda ahí como quien dice dormido. Pero en cualquier momento que pueda haber un desequilibrio en cuanto a las defensas del cuerpo, esa infección puede volver a aparecer. Y por eso tenemos, por ejemplo, el herpes zóster, o lo que a veces llamamos culebrilla, ¿ok? Que generalmente, no quiere decir que sea ley general, ley específica, pero generalmente le da la culebrilla a las personas que ya han tenido varicela previamente. Bueno, vamos a hablar ahora sí de las células animales. Ya vimos que hay varios tipos de células, las de los protistas, las de los hongos, las de las plantas, todas estas eucariotas, ¿cierto? O sea, especializadas, grandes, pero nos vamos a referir a las células animales, que somos nosotros los seres humanos. ¿Cómo está conformada una célula? En principio, digamos que hay muchos organelos, muchos microórganos, digámoslo así, que van a desarrollar las funciones celulares, pero los que a nosotros nos interesa conocer a fondo, principalmente es la membrana celular y las mitocondrias. Ya lo vamos a mirar. ¿Qué es la membrana celular? Yo sé que todos hemos dicho en algún momento o hemos escuchado decir a alguien, es que los aceites atraviesan la membrana celular. Y eso es completamente cierto, pero vamos a ver por qué. Las células están cubiertas de esta membrana que se encarga de proteger principalmente pues todo el contenido que hay adentro. Ellos son
la membrana es la puerta de entrada y de salida de sustancias hacia afuera o hacia adentro de la célula. Está conformada por dos capas, así como ven ustedes ahí en la imagen. Las bolitas azules, tanto arriba como abajo, son las cabezas de estas moléculas llamadas fosfolípidos, que son la parte hidrofóbica, es decir, que no se mezcla con el agua. Y cada una de estas cabecitas tiene unas colitas que son la parte hidrofílica, es decir, entre las dos capas de la membrana sí puede haber mezcla con el agua, para ponerlo en esos términos. Y la membrana tiene muchas proteínas, que ya lo vimos, que van a tener la función de permitir el paso de sustancias a través de la membrana. ¿Cuáles? Dependiendo de la proteína. Y esos son lo que llamamos receptores de membrana. Tengan ese nombre ahí muy presente, receptores de membrana, para que más adelante volvamos a hablar de ellos. Entonces, aquí yo les voy a mostrar cómo son la conformación de la membrana celular, que está diseñada de esa forma. ¿Para qué? Para que tanto al interior como al exterior de la célula haya o se pueda identificar la concentración o la cantidad de cada una de las sustancias que puede haber, y de esa manera generar el transporte. Ya vamos a ver esto con más detalle en las próximas diapositivas. Pero es súper importante conocer la membrana celular. Yo quiero que aquí, si alguien tiene alguna pregunta, la puedan hacer. Si la quieren escribir, si la quieren abrir el micrófono y hacerla, porque sí me interesa mucho que quede muy claro el tema de la membrana. ¿Sí? ¿No? ¿Ninguna? Ok. Si surge más adelante, por favor, por esta vez, sinceramente, sí quiero que las vayamos haciendo así como la que hicieron ahorita, porque para evitar como ir y volver a los temas que vamos a hablar. Voy a continuar. Las células, en principio, ellas solitas pueden ser un organismo vivo, ¿ok? Y tienen un ciclo vital, así como nosotros también tenemos un ciclo que nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos, ¿sí? Digamos, grande. Las células también tienen este ciclo vital. Una célula no se origina de forma espontánea, o sea, no es como plop, se formó una célula, no. Todas las células vienen de una célula anterior, y esa célula anterior que dio origen a una nueva célula siempre es de la misma línea. Es decir, yo no puedo tener una célula progenitora de componentes sanguíneos que me vaya a dar células de piel. Eso no va a pasar. Obviamente, si es progenitora sanguínea, pues me va a dar células sanguíneas con su división. Cada vez que la célula se divide, lo hace para aumentar la cantidad, claro, pero también nos da como resultado dos células hijas que tienen mayor diferenciación, o sea, son cada vez más específicas en sus funciones. La división celular, bueno, eso es un proceso, digamos, que se da en varias fases. Se da en un momento específico de la vida de la célula y, como les digo, nos da como resultado dos células hijas. Esas dos células también se van a dividir y van a dar como resultado dos nuevas células más, cada vez más diferenciadas, pero como les decía, siempre de la misma estirpe. Pero va a haber un momento en que las células deben morir. Y eso es un proceso que está programado. Es decir, la muerte celular debe darse cuando ya han habido muchas divisiones y, vamos a decirlo de esta manera, ya se cumplió con la función específica que tenía esa célula y se necesita hacer un recambio. Pero como les digo, como no se puede dar de la nada, ¿sí? Las células, pues tiene que haber mucha división para que cuando mueran algunas células, pues no haya, digamos, no se acaben para decir, bueno, ¿y ahora de dónde me divido para sacar una célula nueva?
Ese es un proceso complejo, ese es un proceso que está mediado por muchos otros procesos bioquímicos, pero que es clave tener en cuenta porque es muy diferente cuando una célula muere porque su ciclo vital terminó a cuando muere porque algo le ocasionó la muerte, ¿sí? Y la diferencia está, y por eso hablé primero de la membrana, la diferencia está precisamente en el hecho de que se rompa o no se rompa la membrana celular al momento de la muerte celular. Entonces, la apoptosis, que es la muerte celular programada, en ningún momento el contenido interno de la célula está expuesto. Todo el tiempo la membrana está completa y lo que hace es fragmentarse y todas esas moléculas que van quedando en ese ambiente van a ser utilizadas para realizar otros procesos. Lo que no necesitamos se va a desechar. Pero la necrosis, que es la muerte causada por algún factor externo, ¿sí? Externo me refiero a algo no programado, puede ser, por ejemplo, un trauma, puede ser una infección, puede ser en general, bueno, varios factores que pueden generar muerte de las células, pues sí hay destrucción de la membrana celular. Entonces, como les digo, es muy distinto. Nosotros no podemos hacer nada con la apoptosis, pero sí la necrosis la tenemos que, obviamente, evitar a toda costa. Un ejemplo, por ejemplo, aquí es cuando estamos ante en un procedimiento, lo voy a poner en términos míos, en una cirugía en la boca. Yo voy a sacar una muela, digamos, pero necesito de pronto levantar un poco de la encía. Obviamente en el momento que yo corte, yo voy a generar trauma, daño sobre ese tejido, pero digamos que de una manera tan controlada para que en el momento en el que yo vuelva a colocar la encía donde estaba, haya un proceso de cicatrización, primero un proceso inflamatorio, luego un proceso de cicatrización y de formación de nuevo tejido, ¿ok? Si yo no tengo cuidado, si yo no hago el procedimiento como debo hacer, voy a generar tantas necrosis que el proceso de cicatrización no se va a dar. Y esto es algo que es muy común en los pacientes, por ejemplo, que tienen diabetes. Entonces, cuando la diabetes no está controlada, los procedimientos quirúrgicos son muy difíciles porque no hay ese buen proceso para, digamos, como regenerar o reversar o reparar más bien todo ese daño que se causó debido al procedimiento. Entonces, aquí, perdónenme un momentico, se me pasó. Ok, esta es una membrana celular vista muy cerca, ¿sí? Es un esquema, espérense, ahí están viendo ya la membrana. Es un esquema, obviamente, de cómo funciona o de cómo se puede ver esa membrana celular. Lo que vemos en verde es una proteína de transporte y lo que vemos como en forma de arbolito, como morado, representa un receptor de membrana, ¿ok? Que les dije que lo tuviéramos muy presente. Entonces, ¿cómo es que los aceites pueden entrar? Perdónenme un segundo que aquí me devolví. ¿Cómo es que los aceites van a trabajar en las células? Aquí. Hay 1, 2, 3, 4, 5 mecanismos por los cuales los aceites esenciales van a afectar o van a trabajar a nivel celular. El primero de ellos es a nivel de sistema nervioso central. Digamos, cuando hablamos de sistema nervioso central nos estamos refiriendo directamente al cerebro y a la médula espinal. Está el sistema límbico, que sé que muchos conocemos este famoso sistema límbico. Están los receptores de membrana, está la parte del metabolismo y la parte del estrés oxidativo. Entonces,
vamos de grande a pequeño. El sistema límbico, sabemos que es una parte del cerebro, de la parte interna del cerebro, no de la corteza, sino de la parte de adentro, que se va a encargar de procesar varias funciones que aparentemente no están relacionadas entre sí, pero que nosotros conocemos muy bien cómo es que se pueden relacionar, que son la memoria, el olfato y las emociones en principio, ¿sí? Esas tres, digamos que de manera grande. ¿Qué hacen los aceites? Los aceites llegan a través de la cavidad nasal, entran por la nariz, y la nariz está íntimamente relacionada con el sistema nervioso, con el cerebro, ¿sí? ¿Cómo? Porque aquí, por ejemplo, digamos, si tuviéramos aquí la cabeza completa, donde están estas palabras que dicen bulbo olfatorio, hipotálamo, etcétera, aquí estaría nuestra nariz, ¿sí? Y en la parte superior de la nariz, de los huesos de la nariz, hay una membrana de hueso más o menos que directamente encima de ella está reposando el cerebro. Por eso es que es tan supremamente rápido el hecho de uno percibir un aroma y decir, huele a tal cosa. Ahora, también está en el sistema límbico, también se procesa la memoria. Por eso los aromas nos recuerdan cosas. Nosotros podemos oler, como siempre, creo que este ejemplo siempre lo pongo, ese perfume de esa persona especial que todos tenemos en la vida, y vamos a pensar inmediatamente en esa persona, así esa persona esté lejos. Nosotros recordamos a qué huelen todas las frutas o la gran mayoría de ellas, recordamos a qué huele, no sé, nuestra mascota, ¿sí? Las mujeres que estén aquí, que hayan tenido hijos, probablemente recuerdan a qué olía nuestro bebé cuando nos lo entregaron en ese primer momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente el olfato y la memoria se procesan en el mismo lugar. Y también las emociones. Entonces, los aceites esenciales, esas partículas volátiles, pasan directamente al cerebro y activan las células del sistema límbico, y de esa manera generan como resultado la memoria, las respuestas emocionales y la identificación de lo que conocemos como un aroma, que es, o como un olor en general, bien sea rico o feo, pero se reconoce en el mismo lugar. Pero también hay otras funciones que hacen parte del sistema nervioso autónomo, o sea, de lo que nosotros, el cerebro procesa, pero no son controlables en la mayoría de los casos, y que también se están mediados por estas partes del cerebro, como son el control de la temperatura, el control del peso corporal y el deseo sexual, entre otros. Entonces, por eso los aceites y los aromas también nos ayudan mucho en estos aspectos. Y otra parte que está íntimamente relacionada es el sistema endocrino. Por eso hablábamos de hormonas al principio. Porque también en el momento de percibir aromas, ciertos aromas van a tener consecuencia sobre la producción hormonal, bien sea para aumentar o para disminuir ciertas hormonas del sistema endocrino, y el hecho de que varíe la cantidad de ciertas hormonas, esto va a tener consecuencias en los demás órganos de nuestro cuerpo. Todo eso hacen los aceites cuando nosotros olemos. Y es algo tan supremamente rápido que yo sé que todos lo hemos experimentado. Como siempre les digo, destapen su aceite favorito, huélanlo, inmediatamente ustedes van a sentir a veces muchas cosas que ni siquiera podemos describir, pero en principio uno se siente bien cuando huele o cuando percibe un aroma que le gusta. Y todo eso está mediado por el sistema límbico. Ahora, vimos el segundo mecanismo, bueno, hablamos del sistema nervioso central y del sistema límbico. Ahora vamos a hablar de lo que es puntualmente el tema de la membrana celular. Las moléculas, las sustancias, el agua, todo lo que nosotros consumimos o que puede entrar en contacto con nuestras células, ya les dije que estamos hablando incluso las de la piel, tienen la posibilidad de entrar o no a la célula. ¿Y quién le da esa posibilidad? Los mecanismos que vamos a ver a continuación.
tenemos un primer mecanismo que se llama ósmosis. Todos hemos escuchado la palabra ósmosis alguna vez en la vida. ¿Qué significa ósmosis? La posibilidad de que el agua ingrese a la célula. Lástima que se vea como tan pausado ese pequeño video, pero pongámoslo nuevamente. La posibilidad de que el agua atraviese la membrana, pero los iones o los átomos que estén disueltos en el agua no lo hagan. En este ejemplo estamos hablando de la glucosa. La glucosa es uno de los azúcares, ¿cierto? Entonces, el agua sí sí atraviesa la membrana celular, pero lo hace sin la posibilidad de traer con ella lo que esté disuelto en ella. Entra sola, ¿sí? Luego, por eso, todo lo que esté hecho a base de agua, llega a la célula, pero el agua entra y todo lo demás se queda por fuera, ¿ok? Esa es la diferencia que nosotros muchas veces hacemos de ciertos medicamentos con los aceites esenciales. Ahora, esa agua también va a entrar a favor del gradiente. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber más poquita agua adentro que afuera para que el agua pueda entrar. Y si no, tampoco la membrana la va a dejar entrar porque si no, digamos que se inflaría esa célula. Otro de los mecanismos para que haya transporte o para que se pueda atravesar la membrana celular se llama difusión simple. ¿Qué significa esto? Que van a haber moléculas generalmente pequeñas que van a atravesar esa membrana, digamos que van a pasar por entre estos cabecitas de fosfolípidos con la única condición de que vayan desde donde hay más hasta donde hay menos. Entonces, si pensamos en esta imagen, la parte superior de la imagen es la parte externa de la célula y la parte inferior es la parte de adentro, ¿sí? Entonces, vemos que todas estas moléculas pequeñitas que están ahí, quiero ver si ustedes pueden ver el video. Un poco lento, pero ahí lo podemos ver. Pasan de donde hay mucho a donde hay poquito, ¿sí? ¿Cuáles son esas moléculas que lo pueden hacer? Los compuestos orgánicos. Yo sé que ustedes saben cuáles son los compuestos orgánicos, porque si hemos leído un poquito de química de los aceites, vamos a hablar de alcoholes, fenoles, cetonas, éteres y ésteres. Y sabemos que esos son 4 de los grupos funcionales que están presentes en nuestros aceites de manera bastante concentrada, ¿sí? Además de eso, el oxígeno y las sustancias que llamamos liposolubles, como, digamos, nuestros aceites, tienen la capacidad de atravesar la membrana de esta forma. Este es el mecanismo más sencillo. Sencillamente, si afuera hay mucho, pues entra. Si adentro hay mucho, sale, ¿sí? Y esta es la forma como nuestros aceites pueden atravesar la membrana celular. Generalmente, cuando uno no usa aceites esenciales, pues la cantidad de estas moléculas al interior de la célula pues va a ser muy baja. Por eso cuando empezamos a utilizar el aceite, el efecto es tan supremamente rápido, porque va a entrar de una zona donde hay mucho a una zona donde no hay nada, entonces pasa muy fácil, como si nos bajáramos de un bus llenísimo y nos bajamos súper fácil, ¿ok? Ahora, también tenemos otro mecanismo que se llama transporte pasivo o difusión facilitada. Llamémoslo transporte pasivo para que no nos confundamos. Ahí sí están viendo el video un poquito mejor. ¿Qué quiere decir? Que también va a favor del gradiente, es decir, de donde hay más a donde hay menos, pero a través de una proteína que se va a encargar de hacer el paso, sin que haya necesidad de utilizar o de gastar energía para hacer ese transporte. Entonces, esta proteína moradita que veíamos aquí en el video se abre y se cierra porque ella puede identificar que, en este caso, saliendo esas bolitas amarillas, significa que adentro de la célula había mucho y
ella decide sacarlas para equilibrar ese gradiente de concentración tanto adentro como afuera. Un ejemplo de las sustancias que necesitan una proteína que las entre o las saque se llama la glucosa, que es uno de los azúcares, o el ácido salicílico. ¿Alguien recuerda en qué aceite nosotros encontramos ácido salicílico? ¿O una molécula precursora que se llama salicilato de metilo? Gaulteria. Correcto, en el wintergreen o Gaulteria, y en todos los aceites que contengan, las mezclas que contengan este aceite lo vamos a encontrar. Entonces, cuando utilizamos Gaulteria, ese salicilato de metilo también va a poder entrar a la célula, también lo va a hacer muy rápido, pero necesitamos que en la célula haya esta proteína, este receptor, que permita que él pase de donde hay mucho a donde hay menos concentración. Y nuestras células lo tienen, por eso es que podemos hablar del efecto analgésico o antiinflamatorio de este maravilloso aceite. Un tercer o cuarto mecanismo es el transporte activo. Y la diferencia precisamente está en que no importa el gradiente de concentración, o mejor, sí importa, pero no necesariamente vamos a tener que ir de donde hay más a donde hay menos. Sencillamente va a entrar o a salir porque se necesita, ¿sí? Y si hay mucho, pero la célula necesita más, pues se va a permitir ese ingreso. Para esto, para ir en contra del gradiente, necesitamos un gasto energético. Ahí ustedes ven en el video cómo llega esa como asterisco amarillo que va a representar la energía o las moléculas de energía para que esa proteína entre o saque lo que la molécula que sea que se necesite. ¿De dónde sale la energía? ¿De dónde sale esa molécula que provee energía que llamamos ATP para que pueda darse este proceso? Este es un proceso difícil, ¿sí? Es como si yo quisiera meter una persona más a un bus que ya está repleto, pero es que necesito llevar a esa persona, no la puedo dejar. Entonces, pues necesito, digámoslo así, empujarla y meterla hasta que, bueno, necesita un gasto energético. Esa energía, ¿de dónde viene? De los nutrientes que nosotros, de los alimentos que nosotros hemos consumido y que se han procesado, ya vamos a ver más adelante cómo, para producir la energía para que desarrollemos este tipo de funciones. Un ejemplo de sustancias que necesitan un transporte activo, los iones sodio y potasio, por ejemplo, supremamente necesarios para todas las funciones de la célula, que independientemente de que haya, la célula va a seguir permitiendo el ingreso, pero va a necesitar energía para hacerlo. Hay una pregunta en el chat que dice, para una rinitis aguda, ¿qué recomiendas de aceites? Yo te puedo contestar esa pregunta, sí, definitivamente el trío de las alergias, lavanda, menta y limón, pero en este momento ustedes se van a dar cuenta que yo no voy a hablar de ninguna receta, porque yo les estoy explicando la base de cómo funcionan los aceites, ¿sí? Yo sé que todos queremos saber como esos usos tan puntuales, pero digamos que no es en el momento, digamos, para ayudar a estas respuestas, porque este tema va mucho antes de saber qué voy a utilizar para qué, sino estamos aprendiendo aquí ese producto que le estamos recomendando a las personas, digamos, ese trío de las alergias, cómo va a funcionar en el cuerpo de esa persona, ¿ok? Bueno, y llegamos a los receptores de membrana. Como les dije, que tuviéramos ese nombre muy presente. ¿Por qué? Porque resulta que los receptores, que son proteínas también, digamos aquí los vemos representados por estas figuras como que parecen una Y, moradita, una como naranja y una como verde, ¿sí? Esos receptores son muy específicos. ¿Qué quiere decir? Que hay una proteína que solamente recibe, por ejemplo, el neurotransmisor dopamina, ¿sí? Solamente ella va a permitir
o va a interactuar con la dopamina y la va a hacer entrar o salir dependiendo de lo que se necesite. Hay otra muy específica que va a interactuar con la serotonina, por ejemplo, que es otro neurotransmisor. Aquí les quiero contar que hay una proteína que se llama hemaglutinina. Aquí ustedes pueden ver, no es importante aprenderse todos estos nombres, pero lo importante es saber que hay una proteína que está en nuestras células y que cuando entra en contacto con un virus, que aquí lo representé como como para que se notara la diferencia, pero puede ser cualquier virus, ella se activa y es la responsable de que la membrana celular deje entrar ese virus, ¿sí? Vamos a decirlo así, el virus la engaña, haciéndole creer que es algo bueno, y de esa manera la célula permite el ingreso de ese virus. Pero el aceite de cedro tiene varios estudios en los que se ha comprobado que es un antiviral porque vamos a decirlo así, se para aquí en la entrada de la hemaglutinina y no permite que ella reconozca que hay un virus queriendo entrar y pues de esa manera no entra, ¿sí? Esto que les estoy contando pues es algo que está todavía en estudio, que necesita todavía muchísimo desarrollo, pero que nosotros podemos utilizar a nuestro favor. Cuando hablamos de que utilizamos los aceites de manera preventiva, pues es precisamente esto. Sabiendo que el cedro, en este caso, pues tiene esa posibilidad, si yo estoy expuesto al aceite de cedro, muy seguramente voy a prevenir la entrada de virus al interior de mis células. Ahora, como les digo, está en estudio porque no serán todos los virus. Estoy segura. Estoy segura que eso no va a ser con todos los virus. Habrá mecanismos específicos para determinar cuáles sí y cuáles no, pero esa es la forma como el cedro trabaja de forma o con su efecto antiviral. Pregunta en el chat, serotonina, ¿con qué aceite lo puedo activar y cómo aplicar? Ok. Los neurotransmisores son moléculas que están en nuestro cuerpo, la serotonina es uno de ellos. Aquí lo que yo les quiero contar no es que los aceites activen la serotonina, ¿sí? Lo que les quiero contar es que los receptores de serotonina o de varios de los neurotransmisores también permiten acoplarse con moléculas de muchos de nuestros aceites. Y por eso generan un efecto similar al que generan estos neurotransmisores. Por ejemplo, cuando hablamos de relajación, cuando hablamos de control del estrés, cuando hablamos de, o al contrario, cuando necesitamos activar o elevar nuestro estado de ánimo. El cedro sería de manera tópica. Como te digo, no te estoy dando una receta, no te estoy diciendo, colócate cedro para que no te dé gripa, no te estoy dando eso. Te estoy hablando del mecanismo que utiliza el aceite de cedro para tener un efecto antiviral. ¿Por qué decimos que el cedro tiene un efecto antiviral? Porque precisamente inhibe o no permite que los receptores de membrana que dejan entrar los virus, pues los dejen entrar para que haya colonización de esos virus al interior de nuestras células, ¿ok? No estoy hablando aquí ni si es tópico, ni si es aromático, ni si es interno, no. Es simplemente los componentes o digamos, el principal componente del aceite de cedro, el que va a trabajar de esa manera en la célula. Gauteria ayuda para diabetes. Ok, ese tema de las recetas y eso, créanme que si me pusiera a darles aquí recetas no acabaríamos nunca, ¿ok? Les estoy explicando los mecanismos generales. Otro ejemplo muy claro en el que los receptores de membrana se van a ver estimulados por los aceites esenciales, receptores que se supone que son muy específicos, pero que permiten de todas maneras acoplarse con varias de las moléculas de los aceites, es en el tema de Copaiba. Copaiba tiene su componente principal es el beta-cariofileno, ¿ok?
esa molécula es un cannabinoide. Cuando ustedes vean algo terminado en oide, una palabra terminada en oide significa similar. Entonces, cannabinoide significa que es algo similar a el tema de cannabis, ¿ok? Entonces, ese cannabinoide, nuestras células tienen receptores específicos para los cannabinoides, que se llaman CB2 y CB1, ¿ok? Copaiba se une a ese receptor CB2 de una manera muy selectiva y que también se encuentra en el estudio como decir, ¿cómo así que se va a unir a un receptor que no es para él, ¿sí? Pero lo va a activar de tal manera que nos va a ayudar con los procesos que dependen de ese receptor de membrana, como por ejemplo los que vemos aquí en la imagen, que son el tema de inflamación a nivel cerebral, a nivel de la médula espinal, temas como Alzheimer, como Parkinson, que todas son enfermedades que tienen su origen en el cerebro. Entonces, así es como Copaiba trabaja en nuestro cuerpo. Se une a los receptores del sistema endocannabinoide, como lo haría las moléculas específicas para las cuales están diseñados esos receptores, específicamente el receptor CB2, y por eso va a desencadenar en nosotros una serie de procesos, pero al mismo tiempo no nos genera ni dependencias, ni digamos como estos efectos alucinógenos que sí se desencadenan cuando las moléculas se unen a los receptores CB1, ¿ok? Entonces, pues esa es la gran ventaja de nuestro aceite de Copaiba. Otros aceites que contienen betacariotileno son la pimienta negra y el clavo, ¿ok? En menor cantidad, pero también están ahí. Para la persona que preguntó si se está grabando, sí se está grabando y luego lo puedes revisar nuevamente porque sé que la información puede ser un poquito como confusa y me encantaría que lo vuelvas a revisar y si cuando lo vuelvas a ver, si surgen las preguntas, me las puedes hacer a través del WhatsApp y con mucho gusto te las voy a contestar. El quinto mecanismo se llama metabolismo. Todos hemos escuchado hablar acerca del metabolismo, pero ¿qué es en sí el metabolismo? Bueno, todas las células de nuestro cuerpo utilizan o lo que hacen es que cogen esos nutrientes que nosotros les hemos dado mediante la alimentación o la suplementación y los van a transformar de manera que generen energía. ¿Y para qué la energía? Precisamente para desarrollar procesos como el que veíamos ahorita de paso de sustancias a través de la membrana. ¿Cómo se da ese proceso? Eso es un proceso complejo, es una serie de reacciones químicas que de pronto algunos hemos escuchado hablar del ciclo de Krebs y bueno, unas que son un montón de reacciones químicas que van dando productos y dentro de esos productos la molécula de ATP. ¿Qué hacen nuestros aceites en el metabolismo? Perdón, si les voy a pasar mi WhatsApp, yo estoy en los grupos en los que estamos todos de educación y de asesoría de los aceites, así que a través de esos grupos me pueden contactar si tienen dudas acerca de lo que estamos hablando. Lo que yo decía es que si repiten esta charla, ven la grabación y surgen preguntas en ese momento, pues las pueden hacer a través del WhatsApp y las vamos a contestar. Bueno, ¿qué hacen los aceites del metabolismo? Y aquí uno de los principales, no el único, pero uno de los principales es el aceite de jengibre. Mami, no me terminé el agua, mamá. No me lo terminé. Bueno, el aceite de jengibre. ¿Qué hace él? Los alimentos que nosotros consumimos tienen la capacidad de generar o de aumentar la temperatura a nivel de las células y de esa manera hacer que haya gasto de energía para los procesos metabólicos, ¿ok? Entonces, así como lo produce, también lo gasta. Y eso es lo que nosotros conocemos como acelerar el metabolismo. Es decir, que todo lo que estamos consumiendo
se utilice, se gaste, se utilice para lo que se necesita, no se acumule tanto, y por eso es que nos ayuda con el control del peso, ¿ok? Entonces, pero en principio, acelerar el metabolismo significa eso. Aumentar la capacidad termogénica, se llama eso, o de generar calor que tienen todos los alimentos para que haya mayor gasto energético. Y eso se traduce en nosotros, digamos, a nivel de nuestra percepción, se traduce con lo que llamamos sensación de saciedad, ¿ok? Nuestro cuerpo dice, como estoy utilizando todo, estoy gastando todo, no necesito que comas más, ¿sí? Ya no comas más porque con lo que tengo es suficiente. ¿Por qué se da eso? Pues porque el metabolismo está acelerado. Perdón. Bueno. Y el último mecanismo, pero no menos importante, en el que los aceites trabajan dentro de nuestras células, es ayudándonos con un fenómeno que se llama estrés oxidativo. No estoy hablando del estrés que nos da, digamos, a nivel emocional, sino que en cada una de nuestras células, cuando todos estos procesos que hemos estado viendo de transformación química de moléculas van a dar como resultado unos subproductos. Dentro de ellos, unos que llamamos, que sé que todos en algún momento hemos escuchado, que llamamos radicales libres, ¿sí? Esos radicales libres son átomos, ¿sí? Que se derivan del oxígeno, pero que perdieron un electrón. Y aquí dirán, uy, yo hubiera prestado atención a las clases de química del colegio. No importa. Lo importante es saber que esos radicales libres, nuestro organismo, nuestro cuerpo, nuestras células tienen la capacidad y tienen procesos diseñados para balancearlos. O sea, es necesario que se formen, ¿sí? Pero nuestras células saben que no pueden permitir que haya demasiado de estos radicales libres al interior, porque eso va a generar problemas a nivel de la célula. Entonces, todos en nuestro cuerpo tenemos mecanismos antioxidantes, es decir, antirradicales libres. Pero llega un momento en el que esos mecanismos pueden fallar y puede haber desbalance entre la cantidad de radicales libres que podría haber, desequilibrio en esa producción, se aumentan esos átomos reactivos del oxígeno y eso va a a generar inmediatamente daño a nivel de nuestras células. Y como vimos ese daño, en el caso de que genere rompimiento de la membrana, grave con esa célula. Entonces, el hecho de uno consumir sustancias que sean antioxidantes va a hacer que se pueda balancear mucho más o mucho más rápido la cantidad o la producción de esos radicales libres antes de que generen daño a nivel de nuestras células. Y este daño a nivel de las células es uno de los mecanismos, uno solo, de los mecanismos que está directamente relacionado con el cáncer, ¿ok? Entonces, podemos con los aceites prevenir el estrés oxidativo de las células. Cuando nosotros le digamos a alguien, este es un aceite con efectos antioxidantes, precisamente lo que hace es eso. Va a nuestras células, entra a la célula y ayuda a que todos esos radicales libres que se van produciendo se vayan equilibrando. ¿Cómo se equilibran? Pues ya dijimos que lo que les falta es un electrón. Entonces hay que buscar un electrón de alguna otra molécula que nos lo preste para que ese átomo inmediatamente deje de producir oxidación, ¿ok? Hasta aquí hay dudas, preguntas, ¿todo está claro o todo está completamente enredado? Angie, aquí nada más habían hecho una pregunta que dice, serotonina, ¿con qué aceite la puedo activar y cómo aplicar? Cuando hablaste de serotonina. De la parte de la serotonina. Yo lo que les comentaba a la persona que hizo esta pregunta es que precisamente yo no estoy buscando aquí activar la serotonina, ¿ok? Yo lo que les estoy contando aquí es que
el receptor de serotonina también permite que algunas moléculas de algunos aceites se unan para generar efectos similares a los que genera la serotonina o en general los neurotransmisores en nuestro cuerpo, ¿sí? Y ahí es cuando vemos que por qué algunos aceites nos pueden generar estados de relajación o estados de activación dependiendo del neurotransmisor, bien sea serotonina o dopamina o cualquiera de ellos, ¿ok? Entonces, como les digo, no es que yo esté diciendo que haya aceites que van a activar la serotonina, no señora. Lo que estoy diciendo es que hay aceites que se van a unir a los receptores de serotonina en la membrana celular y van a generar los efectos que generaría si fuera serotonina la que se estuviera uniendo a su receptor que creíamos que era propio y únicamente para ella, ¿ok? Entonces, pues a eso es a lo que me estoy refiriendo cuando hablamos de los receptores de membrana. Gracias, muy buena la aclaración. ¿Por qué a veces se habla de regenerar células si estas llegan a un momento en que mueren? Ok, espérame, para contestarte me voy a devolver a la fotico de la muerte celular. Aquí, mejor a esta. Y por eso está el dibujo de incienso ahí, ¿sí? Porque las células, muchas de las células de nuestro cuerpo, no todas, pero muchas de ellas, por ejemplo, hay un tejido que tiene esa gran capacidad que es, vuelvo y digo, la encía. Yo lo conozco muy bien. Tiene la capacidad de que al momento de que hay división celular, esa división es muy rápida, ¿sí? Y por eso, si nosotros vemos, después de que nos hacen un procedimiento en la boca, realmente en la encía no nos queda cicatriz. Puede que quede alguna marca muy mínima, pero en verdad no hay cicatriz. A eso nos referimos con regeneración. Cuando las células tienen la capacidad de dividirse de manera de que generen las nuevas células hijas. Regeneración se puede confundir con el hecho de que nosotros vamos a revivir una célula muerta. Eso no va a pasar. Ni se muere ni si se muere por ¿cómo se llama? Por su proceso normal de muerte programada, y mucho menos si se muere por procesos de necrosis, que son algo patológico. A lo que nos referimos con regeneración es precisamente el hecho de que vamos a permitir que la división celular se haga generando más células especializadas a partir de células anteriores, y por eso podemos generar crecimiento del tejido, obviamente crecimientos saludables como el proceso de cicatrización, ¿ok? También podemos hablar de regenerar células en el recambio. Así como tenemos muerte programada, también necesitamos que las células nuevas que se están formando pues tengan un ciclo vital adecuado para que no haya desequilibrio entre la producción y la muerte de células, porque eso nos generaría problemas también en cualquier tejido donde eso se presentara. Entonces, en ese momento es cuando hablamos de regeneración celular, no de revivir células que ya murieron, ni de no permitir que mueran, porque de todas maneras ellas tienen que morir precisamente para que haya la posibilidad de que las células nuevas sean las que estén en mayor cantidad. Entonces, todo lo que sea antioxidante te ayuda a que tus células estén más saludables posibles y tengan un mejor proceso de regeneración. Claro, en principio, uno de los mecanismos que hace que las células puedan tener procesos de muerte celular no programada, sino, digamos, patológica, pues es el estrés oxidativo. Así que el hecho de consumir antioxidantes definitivamente va a hacer que se mantenga muy balanceada esa producción de radicales libres, de manera que no haya daño a nivel de la célula causado por esos radicales libres, ¿ok? Me encantan las preguntas que están haciendo porque me hace pensar que sí de verdad están siguiendo lo que les estoy contando. ¿Alguien recuerda algún aceite, aparte de DDR Prime, que sepamos que es un gran antioxidante?
¿Alguno por ahí que les venga a la mente? Clavo. ¿El El clavo? aceite de clavo, sí, es alto en antioxidantes. De hecho, se recomienda tomar una gota sublingual. Es un poquito fuerte, lo dice el libro de Mother Essentials, pero pueden tratar con microgota, con el goterito de 2 mililitros. Con ese se tolera bastante bien. La verdad que la sensación es mínima, yo lo he probado, y sí, altamente en antioxidantes el clavo. Correcto. La cúrcuma también. El lemongrass también es un gran antioxidante. Yo tengo un testimonio con lemongrass que no me gusta contar, pero pues se les voy a contar, pero para que no lo hagan. Cuando mi esposo estaba con el dolor de apendicitis, y que no sabíamos que era apendicitis, pero yo sinceramente lo sospeché, como dijo, lo sospeché desde un principio. Él me dijo, igual necesito ir a terminar algo en la oficina, etcétera, dame algo para que me pase el dolor mientras voy a la oficina y vuelvo. Y yo utilicé, no tenía Diet Zen, así que le di Smart and Sassy y le di Lemongrass. Y el dolor se le quitó, que fue lo peor de todo. O sea, controlamos momentáneamente un dolor de una apendicitis, ¿sí? Obviamente iba a volver porque pues la inflamación del apéndice no se había ido, pero sí la sensación de dolor. Entonces, bueno, de todas maneras el cuerpo es muy sabio y sí pasó el dolor, pero al rato eso le generó vómito porque pues el cuerpo nos estaba diciendo no controlen este dolor, o sea, este no es un dolor que tengamos que quitar, porque si se quita el dolor van a haber consecuencias peores. Entonces, pero sí, en ese sentido el lemongrass pues es maravilloso, maravilloso, maravilloso. Limón y naranja, claro que sí. Claro que sí. En general, nuestros aceites, la mayoría de ellos tienen en común la función antioxidante y la función antimicrobiana. ¿Por qué? Porque esas son principalmente las funciones que cumplen para la planta, ¿sí? Para las plantas donde fueron, donde se generaron. Entonces, por eso muchos de ellos comparten estos funciones comunes. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que haya quedado confuso? Leti, creo que en el chat no veo más preguntas, ¿cierto? Sí, correcto, ya las estuviste respondiendo. Muchas gracias. Ok, les quiero dejar al final, aquí al final, la diapositiva de dónde salió esta información. Ok, como en primera medida de Modern Essentials, la última edición. Pero todos estos artículos que ustedes ven ahí, bueno, aquí también hay un libro de biología celular, todos están a su disposición. Si alguien quiere tomar un screenshot, puede hacerlo para que puedan de pronto ampliar un poco la información. Ustedes saben que para estas presentaciones tenemos que resumir muchísimo, muchísimo, muchísimo todo lo que leemos, pero si alguien quiere ampliar, en estos artículos o en estos links pueden encontrar mucha de la información que les acabo de contar. Así que bueno, me alegra mucho que hayan estado súper atentos, que la información sea útil para ustedes. El objetivo como tal es precisamente que ustedes puedan entender de dónde es que salen, cómo es que yo le puedo asegurar a alguien que el aceite va a funcionarle dentro de sus células. ¿Por qué lo puedo decir? Por los mecanismos que acabamos de hablar. Sé que muchos aceites no fueron mencionados aquí, pero como les digo, no, el objetivo no era dar recetas, ni protocolos, ni manejo de ninguna condición. Lo que queríamos era explicar la base de cómo van a funcionar esos aceites. Así que la próxima vez que ustedes le digan a una persona a la que le estén contando acerca de los aceites, mira, los aceites funcionan a nivel celular, pues con todo el conocimiento del mundo de causas le van a poder decir por qué, porque es que pueden atravesar la membrana celular, pueden prevenir el estrés oxidativo, pueden acelerar el metabolismo y fuera de eso pueden activar algunos receptores de membrana de moléculas de nuestro cuerpo para generar efectos muy, muy similares a los que generarían, por ejemplo, el caso de los neurotransmisores y los cannabinoides. Así que, pues,
era lo que quería contarles el día de hoy. Vuelvo y les digo, si alguien, como está grabado, lo pueden, Leti, ¿me corriges? Lo van a poder volver a ver en el grupo de Facebook. Y si surgen dudas a partir de ahí, en ese grupo de Facebook las pueden hacer o en los grupos de WhatsApp también pueden contactarme y hacer todas sus preguntas. Gracias, y también vamos a compartir el link para que lo puedan bajar de YouTube, la clase, porque definitivamente es muy valiosa. Hay mucho por repasar. Algunas personas seguramente entendemos más que otras, pero de eso se trata, de ir avanzando en el proceso, ir entendiendo paulatinamente para que tengamos más certeza del por qué los aceites nos ayudan tanto y que de esa manera los podemos recomendar con convicción, con conocimiento y obviamente a través de las experiencias personales. Así que muchísimas gracias, Angie, por darnos esta explicación tan valiosa de un profesional de la salud como tú y que obviamente estudia, se prepara y que de esta manera nosotros hemos podido recibir esa información tan valiosa que podemos repasar. Y muchas gracias a todos los que permanecieron aquí pues para aprender. Claro que sí, sí. Muchísimas gracias por dedicar este tiempo. Como yo siempre les digo, el conocimiento nunca sobra. Todo lo que nosotros podamos aprender en la vida en algún momento nos va a servir. Así que sí, sí les agradezco mucho esa disposición que tienen como de aprender, de profundizar y pues esperamos, sinceramente, Leti, que en las próximas charlas de educación más avanzada que llamamos, también haya toda la cantidad de personas súper interesadas con las que contamos el día de hoy. Así que mil gracias por el tiempo, por escucharme, por sus preguntas, por estar ahí y nos vemos en una próxima oportunidad. Excelente. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias.